inauguré l'exposició que el pintor afincat a Puçol i nascut a Sevilla, Sánchez Bautista, està fent ara en aquests moments a València. Després passarem a parlar en l'autor de l'obra. Bé, ja estem així una altra vegada i ara anem a parlar en el pintor Sánchez Bautista. Sánchez Bautista es un pintor sevillano afincado en Puzol, vive aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana desde hace 8 años y vamos a ver quién es Sánchez Bautista. Bueno, pues yo soy un pintor nacido en Sevilla que a los 8 años me vine a vivir a Valencia, donde he estudiado. Y posteriormente, antes de acabar la carrera, me dirigí a terminar mis estudios en Barcelona. Posteriormente, hace como unos 5 años prácticamente, pues regresé de nuevo a Valencia y en estos momentos pues, vivo en Alfinats, aquí en Puzol. ¿Cómo llegas tú al mundo de la pintura? ¿Cómo llegas? Bueno, pues fundamentalmente a través de los estudios de Bellas Artes. Cuando decido hacer la carrera de licenciado en Bellas Artes, en los primeros años, los primeros cursos, es cuando ya me inicio un poco incluso en las exposiciones, más bien en salas, en galerías o en salas comerciales, etc. Concursos. Y de hecho la exposición que de alguna manera acaban de ver los espectadores corresponde a lo que he estado preparando durante estos últimos 20 años.
En esta exposición se pueden ver, o se han podido ver una serie de obras realizadas en la primera pues del año 1977 aproximadamente, es decir, hace ya bastante tiempo. Y yo he podido pues, recuperar algunos de estos cuadros que estaban pues, en diferentes colecciones privadas o en colecciones públicas para que se viese un poco la trayectoria durante estos 20 años. Ya esa colección la has titulado Han pasado 20 años, ¿no? Sí, efectivamente, a esta exposición, por darle algún subtítulo, me ha parecido oportuno el hacer mención a esta efeméride de los 20 años cumplidos a partir de la primera vez que expuse un cuadro en público, que fue justamente en un concurso en Manises. ¿Cuál es el material que trabajas tú a la hora de ponerte delante de un lienzo y plasmar lo que tienes en tu cabeza? O lo que tienes si no es en tu cabeza, si es, no sé, alrededor, si es un paisaje, si es lo que sea. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el material que utilizas? Bueno, el material con el que pinto normalmente es óleo sobre lienzo. Pero también, pues, a veces utilizo óleo sobre cartón o acrílicos, ceras, dibujos, todo tipo de técnicas. ¿No te has parado en el óleo? ¿Te gusta investigar un poco? Sí, claro, por supuesto. O sea, lo importante yo creo que en esta profesión es investigar continuamente, no quedarse anquilosado en una técnica, en algo que hayas descubierto y que haya tenido un cierto éxito, sino el estar continuamente abierto a cualquier tipo de innovación técnica. Y en ese sentido, pues, prácticamente un pintor, un licenciado en Bellas Artes, lo que hace es utilizar todo tipo de técnicas porque cada una se adecua más a un tipo de fin, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer un boceto, para hacer un dibujo, pues requieres un carboncillo, un lápiz, mientras que para hacer una obra que perdure más en el tiempo y con las cuestiones climáticas de una casa o de un exterior, pues tienes que utilizar unas pinturas más resistentes que pues, un lápiz, un carboncillo, ¿no? ¿Qué técnica has utilizado y qué material has utilizado en Han pasado 20 años? Ya que es una retrospectiva de Sánchez Bautista de hace 20 años, ¿recuerdas qué es lo que has utilizado en esa exposición? Pues en esa exposición se pueden distinguir como tres partes. Hay una primera parte que sería la obra más antigua, más de los años pasados, que como he dicho antes está recuperada de colecciones privadas, de colecciones públicas, de cuadros que se han sido seleccionados en concursos, y en esos cuadros pues hay una mezcla bastante amplia de cosas distintas, ¿no? O sea, porque hay incluso un dibujo, por ejemplo, de un concurso que me presenté en la Fundación Miró en Barcelona en el año 1986, y este dibujo, por ejemplo, pues justamente la técnica es una técnica mixta, es una técnica a base de nogalina, de ceras, de collage incluso, pegando papel de periódicos sobre otro papel, etc. Y en este sentido, pues hay cuadros al óleo, hay dibujos, dentro de los cuadros al óleo pues hay técnicas distintas, hay las primeras experiencias en la Escuela de Bellas Artes, en un paisaje que pinté en el Botánico de Valencia o en Viveros, pues ahí pues prácticamente usábamos unos óleos de los más corrientes, con aguarrás y poco más, ¿no? Y esas técnicas han ido evolucionando a lo largo de los años. Últimamente pues utilizo óleo, pero también utilizo otro tipo de aglutinantes o de secativos o de cosas que me permiten trabajar más rápido. Sobre todo, por ejemplo, he aplicado una técnica bastante personal en el sentido en la exposición que he hecho en el Palau de la Música. ¿En qué corriente pictórica, después hablaremos un poco de lo del Palau de la Música, en qué corriente pictórica se puede incluir a Sánchez Bautista, si es que se puede incluir en alguna corriente pictórica? Pues la verdad es que yo creo que en estos momentos, justamente por las conversaciones que he tenido con diferentes críticos, no hay un acuerdo unánime en cuanto a dónde se me puede encasillar, ¿no? Por mí, la verdad es que mucho mejor. O sea, claro. Me encanta que no me encasillen en una cosa y ya se olviden de mí, por así decir, ¿no? Yo creo que hay que estar continuamente investigando. Yo últimamente he intentado recoger las tendencias de principio de siglo, como fueron el impresionismo, el fauvismo, el expresionismo, y más o menos los aspectos que más me interesaban de esas tendencias las he reunido un poco en mi obra, pero esto es una racionalización posterior, o sea, no es una cosa que yo diga, no, voy a hacer esto y entonces yo ahora pinto en función de lo que ya he visto que se ha pintado. Una vez has acabado la obra, entonces tú ves qué es lo que ha salido. Efectivamente, o sea, el trabajo de la pintura es un trabajo tremendamente, yo diría que espiritual, o sea, es una cosa
muy impredecible. Tú puedes tener una excusa para pintar, que puede ser pues, una música, puede ser un dibujo, puede ser una imagen de la televisión, puede ser una persona que has visto por la calle, o sea, puede ser cualquier emoción puntual y totalmente sorprendente. Pero a la hora de ponerte a traducir esas emociones con unos medios plásticos como son pues, los pinceles, las pinturas y una tela o un cartón, pues claro, y depende de dónde estés haciendo eso, si estás pintando en el Palau de la Música o estás pintando en la playa o estás pintando en el campo, pues evidentemente todo eso influye en lo que va a salir, ¿no? Tú has ido al Palau de la Música y yo voy a ir también. Vamos a hablar un poco del trabajo que Sánchez Bautista ha estado haciendo durante este año en el Palau de la Música. Habla un poco de ese trabajo y qué ha supuesto para tu carrera como pintor. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente ha sido la primera vez que me he dedicado a pintar sobre un tema monográfico durante bastante tiempo seguido, ¿no? Prácticamente la experiencia del Palau de la Música me ha llevado pues todo el año 95. Empecé presentando un proyecto al Palau de la Música y de allí, pues luego ya el ejercicio práctico de la pintura, como era pues desplazarme con el caballete a pintar durante los conciertos y ensayos de allí del Palau. Y en ese sentido, pues ha sido una experiencia distinta de todas las anteriores, porque antes pintas un cuadro por aquí, otro por allá, preparas una exposición con unas series de cuadros más o menos temáticos o con una relación temática, pero no una exposición global que tuviese un tema en común. En este caso, el tema, es decir, el título de la exposición del Palau de la Música era Desde el interior de la música. Un título elegido precisamente por un ejercicio pictórico en el interior de los conciertos, en el interior de donde se desarrollan los conciertos. ¿Hasta cuándo se puede ver la exposición que tienes ahora mismo en Valencia y dónde? Para que la gente que quiera ir a ver la exposición, han pasado 20 años, pueda ir y ver la exposición. Bueno, la exposición está terminando prácticamente. Está terminando. Quedan muy pocos días y esta exposición se está realizando en la Sala de Anne, que está en la calle Cruz Nueva número 4 en Valencia. Es una calle perpendicular a la calle de La Paz. Entonces, ahí es donde estoy desarrollando en estos momentos la exposición. Han pasado 20 años, donde también se incluyen, como te estaba contando antes, había como 3 partes. Es decir, una primera parte que era la antológica, la de cuadros antiguos. Después hay una segunda parte que sería los cuadros de obra reciente, que concretamente en esta exposición pues son unos cuadros pintados durante el año pasado en la beca de Obarco, de Valdeorras, paisajes de gallegos, donde pues, se pueden ver diferentes tipos de temáticas, desde no sé, gente en la terraza con un ciclista que de pronto pasa por allí, entonces que plásticamente queda muy bien para la composición, hasta paisajes puramente de playas, incluso playas de aquí de Valencia, del Puig o de otros sitios más cercanos. Y luego la tercera parte son los cuadros del Palau, que como la exposición terminó ya, y mucha gente incluso no ha podido ver la exposición, hay incluso peticiones de repetir la exposición del Palau, pues llevé unos cuantos cuadros a esta galería para que por lo menos fuera una muestra del trabajo que se hizo allí. ¿Cuál es el futuro inmediato de Sánchez Bautista? ¿Qué es lo que tienes en mente ahora? En mente tengo demasiadas cosas en este momento, pero justamente ahora estoy esperando una visita, que puede ser una visita muy importante, de una importante galería de Tokio, de Japón, y después de esto pues tengo diferentes propuestas de exposiciones a lo largo y ancho de España y de Europa, concretamente Madrid, Barcelona, fundamentalmente. Mucha suerte, muchas gracias.